Hermanos, que el Señor me le bendiga. Una vez más, le damos gracias al Creador por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares. Qué bendición y qué privilegio que el Señor nos permite compartir y que podamos aprender una pequeña porción de su santa y bendita palabra. Queremos también saludar a los amigos que nos acompañan en diferentes lugares, tal vez en diferentes países. Les agradecemos, les saludamos y les animamos que nos acompañen para que todos aprendamos un poco. Aquí todos aprendemos, aquí nadie sabe más que nadie, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Así que rápidamente yo les voy a pedir que preparen Biblia, papel y lápiz. Probablemente no tengamos mucho tiempo para escudriñar las escrituras, pero usted puede hacerlo después desde su casa, leyendo las escrituras. Tome nota de los versículos bíblicos y usted puede leerlos más enseguida. Rápidamente les voy a pedir que vayamos a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Es un mensaje de exhortación de Pablo a Timoteo en sus últimas palabras de despedida. Y este mensaje, esta pequeña porción de la palabra, me ministró tanto a mí y yo quise traerlo para compartirlos con ustedes. Es de gran bendición. Si ustedes ponen atención a este mensaje, estoy seguro de que esta palabra va a ministrarles. La palabra de Dios dice de que nunca regresa vacía. Y yo espero en esta hora que sea nuestro Padre Celestial que bendiga esta palabra y que todos juntos podamos aprender en que sea un poquito. Así que rápidamente, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 en adelante, y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos rápidamente para que el Señor bendiga esta palabra, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Te pido que bendigas esta palabra. Te pido, Señor, uses todo mi ser, que la palabra que salga de mi boca sea tu palabra y no la mía. Que la gloria y la honra sea única y exclusivamente para ti, Padre eterno. Te pido que podamos sentir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ministres, nos exhortes y asimismo nos amonestes si es necesario, Señor. Que sea solamente tu voluntad, Padre eterno. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Haz conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vamos a estar enfocando en esas tres palabras que le dejó como encargo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo exhortar, redarguir y amonestar. La palabra exhortar es sinónimo de animar. Redarguir es corregir errores en nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar. Y amonestar, pues todos sabemos que es reprender el pecado. Entonces de eso se trata lo que estaremos estudiando ahora, porque vamos a hablar acerca de la necedad y la corrupción del hombre. La necedad en el sentido en que el hombre es arrogante y soberbio, orgulloso.
Y la corrupción es porque el hombre se ha vuelto inmoral, criminal y perverso. Pero más la palabra de Dios es para exhortar a su pueblo, pero también para amonestar al impío y al inconverso, como se lo encargó Pablo a Timoteo. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el que piense que estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. La necedad y la corrupción del hombre ha llegado en los últimos tiempos a niveles totalmente exagerados. Tanto así que el hombre se considera autónomo, autosuficiente, que todo lo que tiene lo ha logrado por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, a tal grado que ha llegado incluso a decir, no hay Dios. Dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El ser humano se ha degradado tanto moral, espiritual y físicamente, tanto así que ha perdido el temor de Dios, ha perdido su dignidad, ha perdido sus principios, sus valores. Sabemos que el pecado no respeta edad, nivel social, ni cultura o lengua. La inmoralidad no conoce fronteras. La inmoralidad ha llegado a los niveles tan exagerados, como nosotros sabemos ahora en día, los niveles en que tenemos el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, el bestialismo y por allí otras cosas como el sologamia, personas que se casan solas. Y todavía en estos tiempos la gente practica el incesto, o sea, entre familias, padres con hijos, madres con hijos, hermanos con hermanas, tal vez hermanas, digamos, padres con sus nueras, o qué sé yo. Es una diversidad de inmoralidad que ha llegado a los extremos excesivos. De tal manera que yo quiero que leamos y que estudiemos el primer capítulo del libro de Romanos, Romanos capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Vamos a estar leyendo para que nosotros podamos aprender un poco de esto. Y dice así, Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sabe, hermano, que usted ve un ciego caminando por la calle y el ciego sabe que hay sol no porque lo ve, sino porque lo siente? Y nosotros como hijos de Dios, nosotros no vemos a Dios, pero nosotros lo sentimos. ¿Y cómo es posible que hayan personas que puedan negar la existencia de Dios en sus vidas? Porque Dios es eterno, Dios existe. No importa que crean o que no crean. Pero hay personas que han llegado a negar a Dios en sus vidas. No a negarlo porque Dios no lo puede deshacer. Dios es eterno. Y Dios es soberano. Mas sin embargo, los seres humanos, en su arrogancia y en su necedad, en su orgullo, han llegado a negar a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el ser humano se ha degradado tanto en el pecado que ha llegado a pensar de que no necesita de Dios. Sin embargo, los seres humanos somos agentes racionales, tenemos uso de razón. No somos como los animales, tenemos una conciencia. Los animales no tienen conciencia, pero se comportan mucho mejor que nosotros. Sabemos que existe un creador. Aún las personas que dicen que no creen en Dios, los tal llamados ateos, que dicho sea de paso, la palabra ateo con el prefijo a quiere decir sin Dios, no quiere decir que no creen en Dios. Porque nosotros en nuestra conciencia y en el fondo de nuestro corazón
Existe algo que nos dice que sí existe un creador, no lo podemos negar. Pero la palabra ateo, con el prefijo a, quiere decir sin Dios. Y pues son personas que andan sin Dios por el mundo de una forma liberal. Practican la anarquía, se consienten autónomos, no necesitan de Dios según ellos, porque están llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Y tanto así que se comportan peor que un animal. ¿Sabía usted de que en el tiempo del diluvio los animales entendieron y entraron al arca? Pero el ser humano no entendió porque estaban muy ocupados en sus deleites y sus placeres, ¿verdad? En su inmoralidad. Dice que se casaban y se daban en casamiento. Estaban en fiesta, tomaban y se emborrachaban. Hasta que llegó el diluvio y murieron todos. De la misma manera está pasando ahora en día. O sea, la inmoralidad ha llegado a niveles tan altos que el hombre se ha degradado tanto. Y yo lo comparo peor que un animal, porque el animal no tiene conciencia, pero entiende. Y siempre recuerdo ese pasaje porque si los animales entraron al arca, eso quiere decir que los animales se comportan mucho más inteligentes que el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha degradado por sí solo, por considerarse autónomo, y la palabra de Dios dice que nosotros sin Dios no somos nada. Así es que también quiero aclarar que nosotros de ninguna manera estamos apoyando alguna organización cultural o religiosa que haga proselitismo de tipo inmoral en la sociedad. Nosotros lo único que defendemos es la santa y bendita palabra de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Si nosotros intentáramos hacer proselitismo por las calles, yo le aseguro que no duraríamos ni 5 minutos cuando han llamado a la policía. El cristianismo siempre ha sido perseguido, pero el pecado, la gente lo aplaude. Usted va a ver que va tal vez un desfile de homosexuales y lesbianas desfilando por la calle y todo el mundo está aplaudiendo, todo el mundo está alegre. Pero si fuera un predicador que va por la calle predicando el evangelio, nadie sale a verlo. Lo más seguro es que le llamen a la policía para que se lo lleven. Hemos llegado al extremo, hermano, que la gente no quiere saber nada de Dios. Y el proselitismo cristiano o el proselitismo religioso en muchos países está totalmente prohibido. Pero el proselitismo LGBT es totalmente libre en todos los países del mundo y es apoyado por los mismos gobiernos. A esos niveles de inmoralidad hemos llegado, hermano. De tal manera que en algunas ocasiones, a mí personalmente me lo han dicho personas, que Jesucristo han blasfemado contra nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados para defender esta bendita palabra. Hay personas que blasfeman diciendo que nuestro Señor Jesucristo nunca se casó, nunca tuvo hijos y que de tal manera nuestro Señor Jesucristo también era un homosexual. ¿Se pueden ustedes imaginar hasta dónde llega la mente inmoral, perversa y depravada del ser humano? Que el Señor reprenda al diablo, hermanos, porque hasta ahí han llegado los niveles de perversidad. En Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, o sea, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días, o sea, en los que estamos viviendo ahora, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial se ha manifestado de muchas maneras. Nosotros no podemos negar ese Dios soberano que es nuestro Creador. Si respiramos es porque Él nos da ese oxígeno que está totalmente calibrado para nuestros pulmones. Nos da el agua, nos da la luz del sol
nos da la misma vida. ¿Cómo pues nosotros podemos degradarnos tanto y negar a sí mismo la existencia de Dios en nuestras vidas? Mas sin embargo, dice la bendita palabra de Dios en el libro de Romanos, dice, porque las cosas invisibles, continuamos leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, del 19 en adelante, y ahora continuamos con el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si tú que me estás escuchando has llegado a negar a Dios más de alguna vez, arrepiéntete, porque no hay excusa. Las cosas de Dios son manifiestas en todos los aspectos. Nosotros vemos las estrellas, vemos el sol, vemos la luna, el aire que respiramos, no lo vemos pero lo sentimos, el calor no lo vemos pero lo sentimos. Hay una infinidad de cosas que yo podía hacerle una lista y no terminamos, de las formas en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Nos acostamos por la noche, nos dormimos, pero quién sabe si nos levantamos, pues en la misericordia de Dios nos volvemos a levantar. Y continúa leyendo, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire hasta dónde llega la degradación del hombre. Cuando el hombre es inmoral, cuando el hombre es perverso, cuando el hombre es arrogante, lo lleva a volverse idólatra, porque se idolatra a sí mismo. Cuando el hombre dice que no cree en Dios, entonces se cree en Dios. Él es su mismo Dios. Él se ordena a sí mismo, él vive su vida a su propia manera. Él vive una vida liberal, vive una total anarquía. Entonces, si él no necesita seguir la guianza de ningún Dios más que la de él mismo, entonces es un idólatra porque se ha considerado a él mismo un Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todavía sigue peor, o sea, el ser humano se va degradando cada vez más. Si usted lo puede notar, el pecado lo va llevando a niveles extremos. Aquí está diciendo que en esta parte el hombre se ha deshonrado tanto que va a deshonrar sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. No creyeron al Dios de los cielos, sino que se creyeron a sí mismos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mira hasta dónde llega el hombre. El hombre crea algo. El hombre mismo es una criatura, porque es creación de Dios. Pero el hombre crea algo y lo adora. Dice acá, dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Miren nomás, las mujeres cambiaron el uso natural, el que Dios estableció en el paraíso del Edén, cuando trajo a Adán y le puso como ayuda idónea a una mujer. Ahora las mujeres no necesitan de un hombre. Ahora dice que ellas han dejado el uso natural por el contra naturaleza. ¿Cuál será ese uso contra naturaleza? Que las mujeres se han vuelto lesbianas. Mujer con animal. O sea, la degradación total. Mira, hermano, ¿sabe qué? Ahora mismo estamos pasando esta pandemia y la gente se preocupa tanto. Andan por la calle
con mascarillas, con guantes, limpiándose las manos en todo momento y con gran temor. Pero ¿sabe qué? Al pecado no le tienen temor. Y tal vez si nunca lo ha escuchado, lo va a escuchar por primera vez. La pandemia más grande que está matando a la humanidad es el pecado. Es el pecado, la depravación, la inmoralidad, la corrupción. Esa es la pandemia más grande que está matando ahorita a la humanidad. Y la humanidad necesita arrepentirse, necesita escuchar esta palabra, necesita escucharle a Dios. Y de igual modo dice también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ahora también los hombres. Las mujeres se volvieron unas con otras. Y los hombres no se quedaron atrás. Bola de perversos. De igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres. Miren nomás. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. No lo digo yo, que quede bien claro. La palabra de Dios está diciendo que cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. No quiero que lo tome a mal. Si hay una persona que está escuchando esto y siente que esta palabra es muy fuerte, entiéndalo, no lo estoy diciendo yo. Es la bendita palabra de Dios la que lo está amonestando. Porque esta palabra es fuerte para el que anda torcido. Y si usted siente que lo está amonestando, ¿sabe qué? No me culpe a mí, culpe a Dios, porque esta es la bendita palabra de Dios. Y si Dios lo está amonestando en este día, es para que usted cambie, para que cambie su manera de ser, para que se arrepienta, le pida perdón a Dios, cambie su forma de vivir, ahora que todavía es tiempo. Entonces dice que los hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución. La retribución es el pago que el Señor le dará. No sé qué retribución el Señor le tiene preparado a usted, mi amigo, que comete pecados inmorales. Pero el Señor le está diciendo acá que recibirá la retribución debida a su extravío. O sea, el precio de lo que usted se merece, solamente el Señor lo sabe. Yo no lo sé. Acompáñenme a Levítico 18:22, donde dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no? No me pregunte a mí. Léalo. Levítico 18:22 dice, porque es abominación para con Dios. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Me pregunta otra vez por qué. Dice la palabra de Dios, porque es perversión. Es perverso ante los ojos de Dios. Es abominable. ¿Sabe que la palabra abominable es asqueroso? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Miren más, nos vuelve a repetir la palabra acá. Todas estas personas que tienen todo este tipo de pecados son totalmente aborrecedores de Dios. Nosotros sabemos que la barrera entre Dios y el hombre es el pecado. El hombre no puede tener una comunicación o una relación con Dios si existe esa barrera, que es el pecado. Y dice, se volvieron aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Pero ¿no se encuentra usted por todos lados con personas soberbias y altivas? Hay personas que usted no les puede hablar de la palabra porque se enojan tan rápido. ¿Sabe que yo los comparo, hermano, como fósforos? Los fósforos usted los toca y se encienden inmediatamente. Pero hay personas así afuera en el mundo. Y muchas veces hasta cristianos parecen fosforillos. Usted los toca y se encienden inmediatamente.
Son soberbios, injuriosos, altivos. Dice, inventores de males, desobedientes a los padres. Jóvenes, si tú eres joven y eres desobediente, te voy a dejar un versículo para que te lo aprendas. Dice, necios desleales sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ahí le va para los jóvenes, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe por qué los muchachos no tienen contentamiento? Porque tampoco conocen de Dios. Ahora en estos tiempos, Satanás les ha proveído de juegos. Los muchachos ya no salen a jugar a las calles, pasan encerrados en los cuartos, jugando juegos demoníacos, de matar. Y de repente aparecen diciéndole al padre, a la madre, ¿sabe qué? Ya me aburrí de estar aquí en la casa. En muchos países, que la gente que está en cuarentena, los muchachos dicen, ya me aburrí, ya no hay qué hacer. Y en muchos casos el extremo llega a tal punto de que muchos muchachos han llegado incluso a pensar en suicidio. Algunos ya lo han cometido. Pero si tú has pensado en suicidio, si te ha pasado por la mente, ¿sabes qué? Te doy un consejo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, todavía estás a tiempo. No lo hagas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si tú llegas a cometer suicidio, dice que los homicidas y los idólatras no entrarán al reino de Dios. Les espera un lago ardiente de fuego. Así es que se lo dejo. Póngalo en su corazón. Continúo leyendo Romanos. Dice, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino que también los que se complacen con los que las practican. Si tú, mi amigo o hermano, todavía estás en el pecado de la pornografía, arrepiéntete. Mira lo que dice la palabra. Dice que muchas personas no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Deja esa porquería, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Es un demonio. ¿Sabes que la pornografía llega a ser tan adicto como emborracharse o como hacer drogas? Es tiempo que dejes eso. Deja la pornografía, no te hace bien. Es una maldición. Vamos al Salmo 14, donde comenzamos. Salmo 14:2 dice, entonces Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. A ver si había alguno. Pues todos se desviaron en sus propios caminos. Dice, a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero la gente se ha envanecido en sus deleites y sus placeres. La gente solo piensa en sus propios beneficios, como dice la Biblia, en sus propios vientres. Piensa en hacer dinero, en comprar casa, comprar carros, comprar buena ropa, zapatos, joyas, viajar tal vez, una buena tele, un buen celular, que están de moda ahora, quieren cambiarse el celular todo el tiempo. Es pura vanidad, hermanos. Pero de Dios es de lo que menos se acuerdan. De Dios es lo que menos se acuerdan. Yo espero que cuando pase esta pandemia, todos los hermanos vengan con gozo a la iglesia. Y yo espero ver la iglesia llena, todos gozándonos. Espero que sea así. Porque todo este tiempo que haya sido para que aprendamos de la palabra y no para que nos enfriemos en la casa. La palabra de Dios siempre nos vive recordando que estemos orando sin cesar para que no caigamos en tentación. ¿Por qué? Porque están todas las tentaciones. Está la televisión, están los videojuegos, está el teléfono y una serie de cosas. Pero dice en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidad, dice el predicador. Todo es vanidad, no importa todo lo que hagas. A la final, ¿sabes qué? Aquí estamos solamente de paso. Somos advenedizos y extranjeros y en cualquier momento tenemos que irnos de acá. Creas o no creas en Dios. Creas lo que dice la Biblia o no lo creas. Te guste o no te guste,
Tienes que irte de acá y en cualquier momento estarás frente a frente con el Creador y no sé qué es lo que vas a responder en esos momentos. Has escuchado la palabra. No puedes decir que no la escuchaste. Estás escuchando la palabra ahora mismo. Libro de Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿De qué sirve toda la riqueza acá? Aquí se van a quedar. Sino que haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Todos se desviaron, dice la palabra de Dios, a una. Se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oí cielos y escucha tierra, dice el Señor, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Isaías capítulo 1 en adelante. Y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Se imagina si en estos tiempos anduviera nuestro Señor Jesús aquí en la tierra? O Juan el Bautista. ¿Sabe cómo les decía él? No les dijera generación de malignos, depravados. Nuestro Señor Jesucristo les dijera generación de víboras. Dice en el libro de Mateo 23:27 que cuando Jesús acusaba a los escribas y fariseos, en esa ocasión les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Oye, hermano, ahora mismo tenemos personas que no parecen. Usted los ve bien bonito, bien vestido, bien maquilladas, pero por dentro es una podredumbre. Luego dice en el libro de Isaías capítulo 5, del versículo 8 en adelante, dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocuparlo. ¿Hasta ocuparlo todo habitaréis vosotros solos? Pregunta, en medio de la tierra. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende en sus banquetas. Tienen licor, tienen música, están celebrando, dice el vino, no miran la obra de Jehová, sino que consideran la obra de sus manos únicamente. Pero el hombre será humillado un día, y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los que prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida, borrachos, en pocas palabras. No mires al vino, Proverbios 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente. Mas el fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará estupideces, perversidades, dice acá. Eso es lo que hace un borracho. Pero el Señor, en esta hora, te dice: el que practica el pecado es del diablo, no lo dice yo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta hora,
El Señor te habla a tu corazón, a tu vida, a tu mente, y te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la paga de pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Pero si confesamos con nuestra boca, si confesares con tu boca, dice Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo, para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Finalmente, Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay un solo Dios y un mediador, dice Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no tenemos otros mediadores, ni mediadoras, ni mediadorcitos. El único mediador entre nosotros, entre los hombres y Dios, es Jesucristo hombre. Finalmente la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta. El que los confiesa y se aparta y clama por perdón, alcanzará la misericordia de Dios. Hermanos, ha sido un gozo compartir esta reflexión de la palabra con todos ustedes. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Que la paz, la gracia y la misericordia sea con todos. Que el Señor me lo bendiga. Amén.